8 y 16, damos inicio. Adelante, profesora. Bueno, primero que todo, feliz y bendecido día para todos ustedes, profesor y compañeros. En mi caso, tocó el tema, o escogí el tema de cultura y educación, y lo escogí precisamente porque creo que son dos conceptos que están hermanados, que están juntos todo el tiempo y que uno influye directamente en el otro, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que la cultura y la educación son dos pilares de nuestra sociedad, puesto que están siempre intrínsecamente ligados. La cultura moldea los contenidos y nuestras prácticas educativas, puesto que debemos tomarlas en cuenta y no podemos desligar nuestra práctica, puesto que no podemos darle el mismo contenido o manejar, perdón, de la misma forma un contenido en una cultura o en un pueblo guayú, por ejemplo, a uno que esté en la ciudad, puesto que sus contextos son totalmente diferentes. En ese sentido, en la presentación les compartí definiciones fundamentales desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en cuanto a la cultura, ya que es un concepto vasto que tiene muchas interpretaciones y perspectivas, desde el punto de vista antropológico, podemos decir que abarca las creencias, los valores, las costumbres, tradiciones, símbolos, eh, incluso los artefactos, por eso comenté lo de la parte de la cultura guayú, en los cuales están inmersos nuestra generación o la generación que esté perteneciente a este entorno. Cuando usted habla de los artefactos y lo asocia con la cultura guayú, ¿a qué hace referencia? Bueno, por ejemplo, profe, yo estuve en un taller hace un año con una chica guayú y estuvimos hablando con respecto a cómo ellos manejan, digamos, las comidas, la, se me olvida en este momento el nombre, disculpe, su entorno, su vestimenta, incluso ¿cómo llamamos? La pintura que ellos se hacen en sus rostros y que ellos en algunas ocasiones se sentían ofendidos, y discúlpeme, pero esa fue la palabra que ella utilizó, ofendidos cuando nosotros celebramos, bien sea el Día de la Resistencia Indígena o el Día de la Chinita, que usualmente en los colegios lo que hacemos es que vestimos a las niñas de guayú, de guajiras. Y yo le pregunté en ese momento que por qué, y ella me indicaba que lo primero que nosotros hacíamos era escoger, por ejemplo, a las niñas de preescolar, porque son las que se ven más lindas, más bonitas, vestiditas y pintadas. Y entonces les hacíamos en su rostro las pinturas y ella me decía que para ellos eso era una ofensa porque a las niñas no se les hace eso, no se les pinta de esa forma, porque la pintura se puede hacer es a partir de cuando ya la niña digamos, se convierte en mujer, se desarrolla, ¿ya? Y que no todos los colores y las figuras son permitidas, porque a partir de ese momento ellas pueden colocarse ciertos dibujos, ¿ok? Pero Porque cada entonces, uno de los dibujos y cada uno de los colores significaba algo. ok, Y que por profesora eso, Rina, pero entonces un paréntesis, entonces sí. no tiene que ver con los artefactos, sino con la identidad, las manifestaciones, creencias, cosmovisión, ¿ya? Bueno, sí, sí, Ok, realmente, disculpe que lo dije en los artefactos, pero previamente había mencionado también los símbolos y ok. fue por allí donde estuvo la confusión. Pero sí, en ese momento yo me sentí y lo primero que hice fue llegar al liceo y cuando hay una actividad, lo primero es que le digo que las niñas de preescolar por lo menos no las pinten en función de eso y de un respeto a su idiosincrasia, porque ella dio una explicación magistral,
obviamente fue más extensa porque explicó cada símbolo y que incluso las niñas, las señoritas, por decirlo de alguna manera, no se pintan ni se hacen los mismos símbolos que ya una mujer casada, porque cada uno de ellos significa algo y realmente fue, el taller se convirtió fue en una clase con respecto a la cultura guayú y todos nos quedamos asombrados, maravillados y al final incluso les pedimos disculpas a la chica porque todos incurrimos en esa falta y ella, vuelvo y repito, en ese momento dijo que, claro, ellos entendían, pero que para ellos era como que si nosotros tomáramos su cultura, no con el respeto que se debía, sino como un disfraz. Porque cuando ellos veían a las niñas así, todo aquel que realmente conoce la simbología que eso representa, lo tomaban como que si nosotros nos estuviéramos disfrazando y no realmente dándole el sentido que nosotros queríamos darle, pero que dentro de nuestra ignorancia y desconocimiento de su cultura, pues no lo hacíamos así. Nosotros queríamos honrarlos, pero en realidad no se presentaba de esa manera. ¿Otra pregunta, profesor? ¿O puedo continuar? Sí, puede continuar, solamente que llamó la atención por la observación que le hice al inicio. Excelente, continuamos. Ok, gracias, profesor. Entonces, bien, eso, como dijimos, desde el punto de vista antropológico. Desde el punto de vista sociológico, la cultura se enfoca en las prácticas. Bueno, parte de lo que ya también estuve comentando y tiene relación con lo anterior. En cuanto al colectivo, ¿ya? Al cómo compartimos o cómo nos vemos influenciados por el campo en el que nos encontramos o incluso por los referentes. Por lo menos en este momento tenemos muchos en cuanto a los jóvenes que incluso nos están cambiando casi que el léxico. Y en nuestro caso, en cuanto a la parte pedagógica, la cultura se relaciona con los conocimientos, habilidades, actitudes, valores que cada uno de nosotros adquirimos y compartimos en los procesos de socialización del aprendizaje. Desde este punto de vista, entonces, podemos decir que en este momento, por lo menos, se está presentando casi que subculturas dentro de las mismas escuelas, puesto que los chicos están llevando su, digamos, su compartir ya ahora desde este punto de vista de las redes sociales y de la internet que tienen acceso a otras culturas prácticamente inmediato, a otras culturas o a conocer otras personas de otros países y eso lo están llevando a nuestras instituciones. Si nos vamos entonces al concepto de educación, bueno, imagínense qué podemos decir en un aspecto tan amplio que estamos manejando. En un sentido amplio, la educación abarca el proceso de socialización y aprendizaje, tanto de forma formal como informal, y que contribuye, por supuesto, al desarrollo del individuo y en un sentido estricto a la instrucción formal que imparte en las escuelas, colegios y universidades. En ese sentido, tenemos entonces las teorías que, bueno, que ubiqué, que tienen una intersección entre estos dos conceptos, que como dije al principio, los hermanan, los casan, por decirlo de alguna manera. Entre ellas encontré la teoría de la reproducción cultural y social, me disculpan la pronunciación, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Persson, que hablan sobre el sistema educativo que tiende a reproducir desigualdades culturales, puesto que en este Profesora caso... Obi, indica a la profesora Rina cuándo le puede pasar la lámina. En este momento está allí. En este momento está en la lámina, profe. ¿Sí la ven?
Correcto, para que tenga en cuenta eso. Ok. Rina, si quieres puedes continuar. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Allí es donde hablé sobre las definiciones en el sentido amplio y estricto de la educación. Y ahora pasa a la siguiente, por favor. Correcto. Ahí entonces es donde estoy hablando de las teorías en la intersección de cultura y educación. Mencioné ya la primera y vuelvo y repito que habla de la reproducción cultural y social. Y entonces esta nos indica que la escuela a veces es se maneja lo que llaman un currículo oculto, que no es el claro, no es el definido, digamos, por el ministerio, sino que a veces se ve sesgado o influenciado por momentos políticos, históricos, que se estén presentando en ese momento en la situación y entonces también se toman en cuenta. No es solamente explicar matemática, física, química, sino que también, sobre todo dentro del conjunto de las ciencias sociales, intervienen los fenómenos que en el momento estén sucediendo en cada una de las regiones. También está la teoría de la resistencia por Henry Europe y Paul Willis, que critican la teoría anterior y que ellos argumentan que los estudiantes no son receptores pasivos de una cultura dominante, sino que por el contrario, aun cuando estén viviendo determinadas situaciones o imposiciones de algún sistema educativo, ellos manejan resistencia ante estos elementos y van creando y cambiando sus propias decisiones, sus propios entornos y su propia forma de construir su conocimiento. Tenemos también la teoría de la reconstrucción social de John Dewey y también el muy conocido acá en Venezuela, sobre todo en los últimos años, Paulo Freire, que concibe la educación como una herramienta para la transformación social y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La siguiente lámina, por favor. Tenemos también las teorías del capital cultural de Pierre Bourdieu, que argumenta que el capital cultural, como los conocimientos, las habilidades, los gustos, heredados o adquiridos, influyen en el éxito educativo y social. En este caso, apoya un poco lo que es la de la reproducción cultural y social, puesto que ambas argumentan que, digamos así, nuestro bagaje cultural o lo que estamos viviendo es una reproducción o lo vamos transmitiendo de generación en generación, bien sea de la forma formal o informal. Y también tenemos la teoría de la diversidad cultural, que en interculturalidad, que como ya les dije o les comenté anteriormente, pienso que es una de las que está influenciando más en este momento, puesto que los chicos están adquiriendo incluso lenguajes, actitudes, costumbres que no son propios o propias de nuestro país, pero que las comparten con compañeros o amigos que tienen en línea, bien sea por juegos o por chat o por sus redes sociales. Y entonces vemos que están en las escuelas incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso sí, costumbres, sobre todo asiáticas, en este momento se están presentando mucho con los chicos esto de los doramas chinos y asiáticos, y están tomando incluso para tratarse costumbres que, vuelvo y repito, no son propias de acá, de nuestra región. Y finalmente, en cuanto a las teorías de cultura que intercambian o relacionan la cultura y la educación, tenemos una también muy conocida en el ámbito educativo, que es la teoría del aprendizaje sociocultural basada en la obra de Lev Vygotsky.
como todos conocemos, en cuanto al concepto de la zona de desarrollo próximo y este andamiaje que nosotros podemos utilizar para precisamente en el entorno que nos manejamos ir aprendiendo, ir conociendo e ir moldeando nuestro aprendizaje, incluso hasta nuestra personalidad en función de lo que estamos compartiendo con nuestros compañeros. Siguiente lámina, por favor. Aquí entonces voy a mencionar 3 autores que escogí para trabajar este tema. El primero de ellos es Lev Vygotsky, también Paulo Freire y también a nivel de Venezuela, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Comenzamos entonces con Lev Vygotsky. Siguiente lámina. Ok. Tenemos entonces que de las definiciones fundamentales desde la óptica de Lev Vygotsky, para él la cultura la concibe como un conjunto de herramientas psicológicas, bien sea lenguajes, sistema de numeración, escritura, arte, entre otros, y las prácticas sociales, que ya las he mencionado en reiteradas oportunidades, como la interacción social, colaboración y la instrucción propiamente dicha, bien sea formal e informal. Él indica que estas son transmitidas históricamente y que median, que moldean la actividad mental de los individuos. Entonces, nosotros las internalizamos y que transforman e influyen, en nuestros procesos cognitivos y que en función de ellas, entonces nosotros tenemos nuestros pensamientos y nuestra acción. Entonces, desde el punto de vista de Vygotsky, la educación es un proceso social, como ya lo mencioné, mediado fundamentalmente por la cultura, que lo influencia directamente y que no se trata solamente de una transmisión pasiva de conocimientos, sino que también hay una participación que, si es guiada adecuadamente, puede entonces tener prácticas culturales que puedan moldear y puedan producir conocimientos nuevos en una misma comunidad y sociedad. Él se basa sobre todo en su ya mencionado concepto zona de desarrollo próximo. Prácticamente ese es el concepto central de su teoría. En ese sentido, la siguiente lámina, por favor. En ese sentido, tenemos entonces los aportes de la intersección entre cultura y educación a raíz de la teoría de Lev Vygotsky. Tenemos el origen social de la cognición o de la parte del conocimiento, el papel mediador de las herramientas culturales, como ya se mencionó, su teoría principal, que es la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje como participación en prácticas culturales y la importancia del contexto sociocultural. En este caso, coloqué también implicaciones para la investigación y la práctica educativa. En este sentido es en función de tener orientaciones presentes o quizás a futuro de investigaciones que nosotros podríamos hacer en función de esta teoría, ya que estamos precisamente en la búsqueda de nuestros temas. Bueno, algunos ya los decidieron, pero otros están en la búsqueda de temas de investigación para nuestra maestría, y no solamente para la maestría, sino también para nuestra práctica educativa en general, puesto que el educador es un aprendiz y un educador constante, porque todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos también educando. Entonces, las sugerencias en cuanto a investigación, bueno, los cambios, como ya lo mencioné, tecnológicos, en función de representación visual, como ya les dije, en este momento yo estoy teniendo ciertas situaciones en el plantel y por eso lo relacioné desde ese punto de vista, en función de la influencia que están teniendo los chicos con los compañeros que están conociendo en vía online, en sus juegos,
y las niñas en función de los doramas y de cómo ellas están incluso moldeando y adquiriendo esas costumbres, de cómo tratan, me disculpan si alguno se ofende, pero cómo tratan los asiáticos a las mujeres sobre todo en estos doramas y cómo ellas están llevando eso incluso a su realidad y desde el punto de orientación incluso lo estamos trabajando. Y en cuanto a la práctica educativa, aprendizaje colaborativo, el andamiaje estratégico, creo que son herramientas que ya nosotros estamos trabajando desde cada uno de nuestros puntos de vista, pero que siempre es bueno en función del contexto que ya estamos manejando, pues que las tengamos siempre presentes para trabajar con ellas. Ya mencioné el aprendizaje colaborativo, el andamiaje estratégico, la contextualización, la evaluación, entre otros. Siguiente lámina, por favor. Tenemos entonces ahora a Paulo Freire, que como ya mencioné, es muy conocido por nosotros, ya que en los últimos años, quizás desde el 2015, 2016, donde se han empezado a dar en media general los cambios en el currículum, es uno de los pilares que se ha tomado para el trabajo. Entonces, para Paulo Freire, la cultura, siguiente lámina, por favor, la cultura y la educación son entidades que están casadas, ya lo he mencionado. Entonces, para Freire, la cultura es la producción total de la actividad humana, abarcando todas las creaciones materiales como las espirituales, las hermana, las organiza. Para él es todo un ente completo, holístico. Asimismo, las formas de organización social, creencias, valores y el lenguaje. Él se opone totalmente a la visión elitista de la cultura como patrimonio de ciertos grupos. Para él la cultura es mundial, es universal, es de todos. Cada uno de nosotros tiene derecho y acceso a ella y también a ser entes activos y partícipes en su construcción. Y la educación para él es más allá o va más allá de la mera transmisión de conocimientos y para él indica que es una práctica de libertad en la que cada uno de nosotros podemos no ser entes pasivos ni vacíos, sino que seamos entes activos de la construcción. Desde ese punto de vista, él propone una educación problematizadora y concientizadora en función precisamente de lo mencionado. Es decir, que nosotros somos entes activos, que nosotros podemos ver realidades y podemos desde nuestro entorno buscar soluciones y construcción de una nueva realidad. Los aportes de Freire en esta intersección entre cultura y educación, la cultura como punto de partida, y la educación como punto de llegada, la concientización como proceso cultural y educativo, por lo que anteriormente mencioné, en función de ver una realidad y ser un ente activo desde el punto de vista educativo de construir otra realidad. Diálogo como fundamento de la práctica educativa y cultural, la praxis como unidad dialéctica entre reflexión y acción cultural, la supresión de la opresión como meta educativa y cultural, cambio de una realidad. Creo que todo gira en torno a este concepto. Y el papel educador como mediador cultural y transformador. Creo que allí es donde realmente él coloca quizás todo el peso de sus teorías o de sus creencias en función de dignificar, desde mi punto de vista, el papel del educador, no como un simple transmisor del conocimiento y el estudiante como un simple receptor, sino como un binomio perfecto en el cual nosotros no solamente enseñemos, sino también aprendemos de ellos y somos mediadores en cuanto a la transformación de esa realidad. Al igual que con Vygotsky,
hice unas, digamos, unas implicaciones tanto para la investigación educativa como para la práctica o la praxis, en función de recomendaciones para nuestros compañeros para los diferentes proyectos de investigación. Y en este caso, en cuanto a la investigación, es el impacto de la pedagogía crítica en el desarrollo de la conciencia social y política de los estudiantes, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, el análisis de las resistencias a la implementación de enfoques educativos y el estudio de las experiencias en educación popular en diferentes comunidades. Asimismo, también en la práctica educativa, fomentar diálogo y participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En este caso, quiero hacer un comentario más allá de lo que quizás en este momento se está implementando. Más allá de llenar un papel o de escribir o de llenar un requisito burocrático de que los chicos están participando en diferentes comités, que realmente se lleven a cabo, que realmente se lleve esa práctica y que ellos puedan, por lo menos en el entorno de sus diferentes instituciones educativas, que realmente tengan cambios positivos en función de su propia realidad, que puedan participar y no quedarnos realmente en llenar una planilla en que se hizo un comité y en que realmente, entre comillas, se está trabajando en eso, porque he visto en varios liceos y en varias instituciones educativas que me ha tocado trabajar, que lo hacen es solo desde ese punto de vista, de llenar un papel. Partir de saberes y las experiencias culturales de los educandos, promover reflexión crítica sobre las problemáticas sociales culturales relevantes, vincular la teoría con la práctica, como ya lo mencioné, desarrollar la conciencia ética y política y evaluar las prácticas educativas desde una perspectiva crítica y emancipadora, es decir, que ellos realmente puedan participar desde los proyectos de investigación que ellos mismos realizan, sobre todo a nivel de cuarto y quinto año, en estas críticas. Siguientes láminas, por favor. La siguiente. Bien, tenemos entonces el tercer autor que escogí y es el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. En este caso quiero hacer un comentario particular. Lo llegué a conocer. Estaba niña, no recuerdo si tenía 5 o 6 años, visitó la escuela primaria donde yo estaba y me impactó realmente la personalidad que tenía. Primero que todo, el tono de voz. Hablaba bajito. Ustedes no tienen una idea de lo bajito que era el tono de voz que tenía. Pero todo el mundo me escuchaba, no importaba la cantidad de personas que estuviesen en el sitio donde él estaba, 100, 200, todo el mundo lo escuchaba. ¿Cómo lo hacía? No me pregunten. No sé, era una cosa de otro mundo. Pero era tal vez, no sé, el respeto que inspiraba, que no se escuchaba absolutamente más nada sino su voz. Y realmente era, bueno, por lo menos no sé, creo que las 2 o 3 horas que estuve la oportunidad de compartir, o por lo menos estar presente donde él estaba, una personalidad imponente, solamente con estar. Pero era también lo que transmitía. Pienso que también tiene que ver con eso. Yo soy de las personas que creo en eso, me disculpan aquellos que no, pero tal vez era eso lo que transmitía. Entonces, por eso lo escogí. Tal vez, a lo mejor, no sé, alguno de ustedes lo conozca o no, pero en mi caso quise rendirle honor a esa figura importante de mi infancia, aun cuando solamente lo vi por, como les dije, 2 o 3 horas, porque fue sumamente impactante. Esa es la palabra, impactante en mi vida. Entonces, bueno, hablando de Luis Bertrán Prieto Figueroa, lamentablemente no fue muy apreciado aquí por la política, digamos así. Pero
como ya muchos de ustedes saben, fue un educador político y pensador venezolano que ofreció una rica y profunda relación entre cultura y educación. Él no solamente influenció en Venezuela, sino también incluso a nivel latinoamericano, sobre todo el sistema de Colombia, fue muy influenciado por él en un momento determinado. En cuanto a cultura, él ve la expresión total de la vida de un pueblo, abarcando sus modos de pensar, sentir, actuar, sus creaciones materiales, sus tradiciones, sus costumbres, valores. No solamente se limita a manifestaciones artísticas que puedan interpretarse como de la élite, sino que incluye todo lo más mínimo o lo más cotidiano de la sociedad. Subraya el carácter histórico, dinámico y colectivo de la cultura y que se transmite de generación en generación. En cuanto a la educación, Prieto Figueroa concibe la educación como un proceso integral y permanente que va más allá de la instrucción formal. Es la herramienta fundamental para la formación del ser humano en todas sus dimensiones. De hecho, en sus libros él lo manifiesta e incluso diría yo que nos regaña en función de despertar a nuestro rol como educadores y como entes activos de la transformación. En la siguiente lámina, por favor. Dame un segundo. En cuanto a los aportes, la educación como instrumento de afirmación de identidad, y creo que aquí debemos hacer un alto en función de que a veces nos quejamos mucho, y me disculpan si suena crítica, de la pérdida de identidad que tenemos, de la pérdida de valores. Los chicos a veces no se saben el himno, pero cantan perfectamente un reggaetón. Pero nos quedamos en la queja. En una oportunidad me tocó trabajar en una institución donde se quejaban de eso, pero me di cuenta que entonces no entonaban el himno. Es más, ni los profesores. Entonces les comentaba y les decía en ese momento que cómo queríamos que ellos se los aprendiéramos si no lo cantábamos ni lo entonábamos nosotros mismos. Y entonces se instauró nuevamente, que ya había dejado de existir, por lo menos en ese liceo, la práctica de entonar el himno. Y yo les digo, sí, ellos se cantan un reggaetón, pero es que cuántas veces al día escuchan ese bendito reggaetón, tanto en los carritos, en el bus, en sus casas. Entonces, obviamente, es ir más allá de quedarnos en la crítica de las situaciones que estamos viendo y es ser entes activos y participativos para cambiar esa realidad. Puedo decirles que ahora en ese liceo particularmente, todos los chicos se saben el himno e incluso los profesores, porque me di cuenta que tampoco se lo sabían. Entonces, bueno, como dije, la educación como instrumento de afirmación de la identidad, la cultura popular como fuente de aprendizaje y empoderamiento, la educación para la conciencia crítica y transformación social, la escuela como centro de irradiación cultural y comunitaria, sobre todo ahora que estamos teniendo la participación quizás cada día más activa de la comunidad dentro de las instituciones educativas, el rol del educador como líder cultural y agente de cambio, como el ejemplo que mencioné anteriormente, y la necesidad de una política educativa con visión cultural. En este sentido, alguno de ustedes me podría decir que en este momento se están dando programas en función de esto, de la interculturalidad, de que cada día se mencionen más o se integren más la parte intercultural en las instituciones. Pero les haría la pregunta, ¿realmente es así? ¿Está siendo efectivo o nos estamos quedando simplemente en un papel? Y también hice algunas recomendaciones allí a nivel de investigación y sobre todo en función de la vigencia de estas ideas en el contexto actual venezolano y latinoamericano, porque como ya les dije, sobre todo en el sistema educativo colombiano, él tuvo varias implicaciones en ese sentido. Y en cuanto a la práctica educativa,
cómo incorporar la cultura local y nacional como eje central del currículum, pero como ya les he dicho, real y efectivo, no que se quede simplemente a nivel de papel o a celebraciones, como mencioné también al inicio de mi exposición, solamente que se quede en papel de cuando es el Día de la Resistencia Indígena o cuando celebramos la semana de la Feria de la Chinita o cuando en enero celebramos la Semana de los Saberes de la Zulianidad o del Día de la Zulianidad, que se vaya más allá. Bueno, menciono esto por ser el Zulia, ¿ok? A ver, también vincular la escuela y la comunidad, empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio. En fin, creo que en la presentación, que ya lo coloqué en el grupo, nuestros compañeros pues podrían tener también el acceso a estas recomendaciones que también en mi caso las estoy tomando en las instituciones donde laboro. Y, y bueno, como ya les dije, particularmente a él lo escogí por lo que significó en mi vida. Y siguiente lámina, por favor. Terminé la presentación con un pensamiento. Dice, la educación ha de ser en nuestro continente un camino para alcanzar la seguridad y la libertad y para fomentar hábitos de convivencia y cooperación. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Gracias, gracias, gracias por su atención. Muy bien, profesora Obi. Muy bien llevado y desarrollado el tema de educación, de suma importancia. Bueno, vayan tomando alguna participación, alguna pregunta para la profesora Obi, alguna inquietud, algún aporte. Hoy vamos a tener un encuentro, digamos, un poco fuera de lo normal con las participaciones por cuestión de tiempo. Ahorita se va a conectar el profesor José. Está aquí la profesora Ninfa. Profesora Ninfa, buenos días. Buenos días, sí, profe, estoy aquí. Ok, ¿y la otra compañera quién es? María Hoyo. La profesora María, Ninfa y María Hoyo. Bien, vamos a darle entonces la bienvenida a todos los profesores que hoy están participando. El profesor Jorge, Ninfa, Jason, José, María Hoyo, Ana María, Rina, Gisela, Wilwin, Héctor, Ovis, Geraldine, Yesmalay, Rina Finor y Emerly Padrón, que fue la primera que ingresó. Sean todos bienvenidos. Bueno, como hoy tenemos estas presentaciones, las preguntas o aportes que ustedes tengan de manera resumida, la pueden hacer al final. Yo aquí estoy tomando nota de todas sus presentaciones para luego al final de todas las presentaciones hacer, una presentación o una intervención, digamos, de todos los aportes valiosísimos que ustedes tienen bien a realizar. ¿Cuál es el orden, profesora Ninfa, de su presentación? Porque entiendo que el profesor José está en la sierra y me está escribiendo que él está conectado a los datos móviles, pero entonces me pidió ingresar cuando le toque la presentación a ustedes. Vamos a ver si logra ingresar. Rina presentando, ok. Ok, perfecto. Vamos a chequear aquí un momentico. Ok, buenos días, profe, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Por acá María Hoyos. Excelente, muy buenos días, gusto en saludarles. Igual, Ya igual. en la recta Bendecido día final para del todos. programa. Ok. Antes que se me olvide, tenemos el 5 de julio la conferencia con la doctora Liliana Kankin. También recordarles que les he invitado a participar en el congreso que se va a realizar en el mes de octubre. Los profesores que tengan bien participar, tengan trabajo adelantado, participen como ponente. También pueden, de estos temas que estamos hoy discutiendo, también será interesante para presentarlo en ese evento, y como lo dijo muy bien la profesora
OBIS para los que están tomando sus temas de investigación. Momento. Muy buenos días, doctora Maigualida Abejas. Gusto en saludarla, saludo. Son varias cosas. Entonces vamos a ver, si no está el profesor José, si está el profesor. Sí, profe, sí estoy, profe. Voy de segundo. Ah, ya está aquí. Sí, claro. Ah, perdón, disculpe, qué ligereza la del lenguaje, no lo había visto. Bueno, comenzamos entonces. Aprovechando que el profesor está, vamos a optimizar el tiempo porque está con sus datos móviles. Comenzamos. Ok, muy buenos días, apreciados profesores. Nuestra participación hoy se titula El papel de la educación. Nuestro grupo está integrado por José Leal, Nilfa Paz y mi persona, María Hoyos. Nos pasa la lámina, por favor. Siguiente lámina. Ok, importantísimo este contenido que nos ha tocado sobre lo que es el papel de la educación. El papel de la educación es uno de los componentes más frecuentes en este proceso para el desarrollo de los individuos y comunidades. Además, proporciona conocimientos de saberes y aprendizaje para enriquecer la cultura, el espíritu y los valores que todos nos caracteriza como seres vivos. Uno de los importantes autores que nos habla de esto es Paulo Freire, que nos dice que esto debe ser una educación liberadora y empoderadora para que los individuos puedan transformar una realidad y luchar con opresión. Otro de los autores que se tomó es John Dewar, que nos habla que la educación debe expresar o enfocarse en el desarrollo de las habilidades prácticas críticas para que los individuos puedan participar activamente en la sociedad. Y Jean Piaget nos dice que la educación debe enfocarse en la parte social y en lo cognitivo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros como futuros o como profesores, la parte cognitiva es fundamental, porque nosotros como profesores activos debemos de jugar ese papel importante con los niños, niñas y adolescentes. Y como también nos dice que es una interacción de otros para adquirir una herramienta cultural. La siguiente lámina, corazón. Ok. Una parte fundamental de lo que nos habla el papel de la educación, tenemos el desarrollo personal, donde la educación ayuda a personas a desarrollar sus habilidades para que nos permitan alcanzar las metas y los objetivos. Formación de ciudadanos, la educación forma parte de informarnos la responsabilidad de capacidades y participar activamente en la sociedad y toma de decisiones. También tenemos el desarrollo económico, que la educación es fundamental para que este desarrollo económico en nuestro país ya que se ha proporcionado una fuerza laboral calificada y capacitada necesarias para impulsar el crecimiento económico. En la parte de la reproducción y pobreza, la educación puede ayudar a reducir la pobreza y proporcionar a las personas habilidades y conocimientos necesarios para acceder mejores oportunidades laborales y económicos. Y la promoción de la igualdad, que nos dice que la educación puede ayudar a promover la igualdad y a proporcionar oportunidades educativas iguales para todos, independientemente de la parte socioeconómico y cultural. A veces es como tenemos que ser equitativos, no siempre debemos de ponerle o darle lugar a quien se lo merece. Siempre he dicho que la humildad y la sencillez como personas o como seres humanos que somos, debemos de ser iguales. Lo dejo con mi compañero José. Buenos días. A mí me toca a exponer el punto, los objetivos de la educación.
Según la LOE, la Ley Orgánica de Educación, la educación es un derecho humano y un deber social, concebido como un proceso de formación integral. Por favor, la siguiente lámina, donde hable de los objetivos. Basado en el humanismo social de la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar y el maestro Simón Rodríguez. En principio, el objetivo principal de la educación es la felicidad del ser humano, es lograr el desarrollo integral de las personas para potenciar sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas y desenvolverse en una sociedad que más tarde nos va a exigir. Entre los objetivos tenemos el primero, afirmar la formación de las personas. Esta es una acción que asegura que todos los individuos desarrollen sus capacidades cognitivas, emocionales, sociales y profesionales. Es decir, que implica un despliegue de potenciales individuales que van a complementar esa formación. El segundo objetivo es incentivar el conocimiento lógico y crítico a partir de la educación. Esta es una capacidad de razonar de manera coherente, analítica y sistemática. Es una habilidad importante para el desarrollo intelectual de las personas, de los estudiantes, ya que permiten resolver problemas y tomar decisiones. Otro de los objetivos es promover la investigación en cada uno de los roles del desarrollo humano. Esto se refiere a la curiosidad, el pensamiento crítico y la participación activa de cada uno de nosotros. Otro de los objetivos es impulsar la integración desde la familia. Hay que crear un ambiente estimulante para la exploración y la búsqueda de respuestas dentro de la familia, aprovechando las oportunidades cotidianas y el aprendizaje autónomo. Otro de los objetivos es la educación en valores sociales, humanos, éticos y morales. Todos estos valores son fundamentales para la convivencia y el desarrollo en armonía. Otro de los objetivos de la educación es robustecer la filosofía social y cultural. Tenemos que buscar cómo transmitir esas ideas, esos valores, cómo influye la experiencia humana, afianzar valores. El séptimo objetivo de la educación es asegurar el desarrollo sustentable del planeta. Implica acciones como la conservación del medio ambiente, la reducción de la contaminación, la implementación de prácticas sustentables en todos los sectores. Hay que también generar en nosotros mismos conciencia, compromisos con el medio ambiente y con nosotros mismos. Es todo, mi profe, y punto. Lo dejamos con la compañera Nilfa. El papel de la educación en el crecimiento personal, ¿verdad? Tiene una incidencia vital en el cambio de conducta de las personas, procurando desarrollar sus máximas potencialidades. La sociedad que busca el desarrollo debe modernizar su estructura, su proceso de producir, sus valores y potenciar una educación donde prime la formación de hombres creativos, innovadores, libres, atendiendo a todos los sectores sociales, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Tiene una incidencia vital en el cambio de conducta de las personas, en el crecimiento personal. Claro, porque del crecimiento de nosotros, de las personas, tiene que ser un cambio porque estamos formando. El día otro puede ser médico, abogado, padre de familia. Por eso entonces tenemos que formar una educación. Por eso que es un cambio de conducta. Bueno, siguiente. Ahí dice el papel de la educación en el desarrollo social, ¿verdad? La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo social de las comunidades y las naciones en su conjunto. Es un motor de cambio y una herramienta poderosa para impulsar el progreso en todas las esferas de la sociedad. Ahí, como es que dice que es el papel que desempeña, ¿verdad?
Claro que sí es el papel fundamental desde que el desarrollo social, que es en todo el mundo, en toda la esfera, que es en todo el mundo, porque no es simplemente que es en las comunidades, sino en las naciones, en todas partes, en todo el mundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, en principio, profesores José, Ninfa y María, conversar un poco acerca